Gustavo, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámenes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato. Saludamos con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días a ti, a Marcela, a Arturo y luego a toda la audiencia. Qué gusto poder saludar a todo el público de La Laguna. Gracias, Gustavo, pues encantados. Y bueno, pues, ¿qué dice la conformación una vez más de la alianza PRI-PAN-PRD en el escenario actual, en tu perspectiva? Bueno, a ver, hay que poner las cosas justamente en perspectiva. Lo que un grupo de ciudadanos hemos venido impulsando desde finales de 2020 es que nuestra democracia, la democracia mexicana, se revitaliza para que tengamos más de una opción, para que exista competitividad electoral. Lo digo con claridad porque la realidad de La Laguna no es necesariamente la de todo el país. En gran parte del país, y lo comento aquí con la audiencia, en las últimas elecciones se ha visto un claro predominio por parte de Morena, y a muchos en la ciudadanía nos preocupaba que a nivel nacional volviésemos a la época en la que solamente un partido, una visión, una ideología tuviera prácticamente el control del gobierno federal, de la gran mayoría de los estados y desde luego de los gobiernos municipales y los congresos. Por eso es que hicimos un llamado en su momento, estoy hablando del final del 2020, para conformar una gran coalición opositora. Ahora que citaba a Movimiento Ciudadano, en las pláticas para conformarla, estuvo de la primera prácticamente a la última, antes de cerrar los acuerdos con Movimiento Ciudadano, sus liderazgos. Finalmente decidieron no participar, con una negociación que no se logró, pero que siempre se mantuvo en buenos términos la comunicación. Y de ahí surgió la coalición Va por México, constituida por el PAN, por el PRI, por el PRD, que tuvo, déjame comentarlo con ustedes, con Manuel, con Marcela, con Arturo, éxitos en algunos lados, en otros no. Yo diría un éxito fundamental que fue lograr un rebalanceo en la Constitución de la Cámara de Diputados. Eso permitió a lo largo del 2022 que las propuestas de reformas constitucionales del presidente dañinas para el país puedan ser rechazadas. Y ahora nos encaminamos en la elección, por un lado las estatales de este año, en Coahuila justamente, en el Estado de México, pero muy importante las elecciones en 2024, donde tendremos la renovación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo conjunto, ambas cámaras, de 9 gobiernos estatales y de la inmensa mayoría de los congresos y las alcaldías. Entonces lo que estamos hoy trabajando es justamente en la nueva coalición opositora. Lo que podría decirles es que por un lado estamos tratando de sumar a más fuerzas partidarias. Esperamos que el Movimiento Ciudadano pueda ser partícipe de esta coalición. Estamos en diálogo cotidiano con ellos. Y por otro lado, y creo que esto es lo más importante, y con esto termino mi respuesta, se tiene que hacer un nuevo acuerdo. Los partidos en oposición a los que llamamos a formar esta coalición se tienen que ganar verdaderamente la confianza de la ciudadanía. Tienen por un lado que abrir muchas más candidaturas a la sociedad civil organizada, a quienes no participan en la vida partidaria, y por otro lado tienen que tener metas de selección de sus candidaturas mucho más abiertas, mucho más transparentes, y donde la voz, no solamente de los militantes, sino de la sociedad civil, tenga un papel muy definitorio. Sí, exactamente, porque, bueno, vimos en el anuncio que se hizo de que continuaba la alianza, de que el PRI llevaría la mano en la designación de los candidatos en las elecciones de este año, pero el PAN la llevaría en el procedimiento de designación de candidatos en 2024, incluyendo a la sociedad civil. Sin embargo, no se aprecia, o por lo menos no hay de forma tan evidente, una cohesión con sociedad civil o con buena parte de ella, que haya una apertura de desde ya escuchar propuestas, de ir analizando posibles iniciativas o promoción, por lo menos de ideas que partan de la sociedad civil. O tú cómo ves eso, Gustavo, o qué tendría que, o cómo tendría que darse esa apertura. A ver, como cualquier anuncio tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Yo diría lo bueno es que queda claro en el anuncio que la coalición del PAN, del PRI y del PRD va junta en las dos elecciones de 2023. Eso es muy importante para hacerlo competitivo, en el caso de luego Coahuila, pero especialmente en el caso del Estado de México, donde la competencia va a ser milimétrica. Es bueno el anuncio porque tenemos claridad en el sentido de que al menos esos 3 partidos estarán caminando juntos rumbo a las elecciones municipales de 2024. Sin embargo, no es tan bueno en el sentido de que nos falta
una de las fuerzas políticas que claramente está en la oposición, como es el Movimiento Ciudadano. Eso es lo malo del anuncio. Debo decir también aquí con la audiencia que aunque no esté ese anuncio presente, aunque no participaron en la coalición 2021, lo que sí debo reflexionar, Marcela, Manuel y Arturo, es que en los hechos, en las cámaras, sí existió esta coalición. En la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de las votaciones, en los temas más importantes, en las nominaciones que ha presentado el presidente funcionarios que están ratificados en las cámaras, en las impugnaciones de las leyes que ha aprobado la mayoría oficialista y que lo tiene que la Suprema Corte, en los hechos, que es donde fin de cuentas se vienen las coaliciones, ahí ha estado caminando de la mano de Va por México. Así es que no estamos tan lejos de que eso se pueda concretar. Y lo que es ciertamente, como bien reflexionado, es que no estuvo presente, al menos en ese momento, la ciudadanía forma el mensaje, lo hemos dicho con toda claridad, y he escrito artículos al respecto reclamando el establecimiento de los partidos, que en este momento tan importante, vamos a decirlo así, de lanzamiento de esta idea de coalición, solamente hay personas respetables, muchos de ellos, pero provenientes de la vida partidaria, no es la mejor señal, no es lo que un ciudadano de a pie que no participa en ningún partido puede haber visto. Lo que sí debo reconocer es que a este reclamo, si no reunión la semana pasada con los tres dirigentes partidarios de Va por México, hubo reuniones con Alejandro Moreno, hubo reuniones con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, y me reuní por separado también con Dante Delgado, de tal manera que hay avances, hay una reflexión de fondo. El reclamo que le estamos haciendo a los partidos, como decía en un principio, es muy sencillo. Por un lado, ábranse de verdad a la sociedad civil, tiene nuestra confianza, tiene que haber candidaturas externas, desde la Presidencia de la República hasta la regiduría del municipio más pequeño y más remoto de México, pasando por las cámaras federales, pasando desde luego por la gubernatura, las alcaldías y los congresos locales, y por otro lado, encontremos un método que nos dé confianza, que nos permita creer en ustedes, en las formas del fondo, y por eso es que estamos hoy en esta dinámica de construcción de un mecanismo que nos excluyente y que quede, digamos, como un vehículo para legitimar la candidatura. Exacto. Ahora, Gustavo, esto de dejar abierta la posibilidad en 2024 de que se postule una candidatura que no necesariamente venga de la militancia de PRI, PAN, PRD, ¿es un reconocimiento de que no hay perfiles claros? Porque a estas alturas del sexenio ya se debería ver claramente alguien que pudiera representar un contrapeso o una opción, un proyecto de gobierno de cara al 24, porque luego, como dice el presidente López Obrador, y parece que tiene razón en esto, pues se ve muy flaca la caballada. Déjame presentar un punto de vista distinto a lo que ha sido la narrativa oficial y que tú reproduciste hace un momento. A ver, en el ámbito oficial estamos ante el renacimiento del dedazo, lo digo con claridad. Pasamos del dedazo al corcholatazo, donde el presidente les da su carta de naturalización a los funcionarios de su gobierno que considera deben de competir, los está midiendo, los sube, los baja, les da papachos, los ignora cotidianamente, y todos sabemos, creo que de quienes estamos en oposición, quienes están en los medios de comunicación y los militantes de Morena, un día habrá un gran destapador que dirá quién va a ser su sucesor, al menos en la candidatura. Este es el resurgimiento de las pruebas prácticas que en el pasado muchos criticaron, sobre todo quienes estaban en estos momentos en la oposición. Del otro lado de la banqueta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 partidos por lo pronto, probablemente 4, tratando de coincidir, tratando de ponerse de acuerdo, y dentro de estas discusiones, desde luego, pues cada quien piensa que tiene en su casa los mejores perfiles. También hay muchas personas que piensan que ese perfil debería venir de la sociedad civil, ¿no?, la vida partidaria, y se empiezan a manejar algunos nombres. Hay muchos más que empezarán a escucharse en las próximas semanas, en los próximos días. Es evidente que apenas alguien saca la cabeza para términos coloquiales, se viene toda la persecución oficial, desde lo fiscal hasta lo judicial. Y bueno, tenemos el gran reto, lo digo con toda claridad, de procesar esta diversidad de una forma democrática, que legitime la candidatura, que la haga inspiradora. Yo creo que tenemos que dejar atrás los maniqueísmos donde todo es negro, todo es blanco, ni todos los políticos son malos, ni todos los ciudadanos son buenos e impolutos, ni solamente están los experiencias políticos, ni solamente está toda la sociedad civil, y por eso venga del mundo partidario o venga la sociedad civil, como yo creo que debe de ser. Me parece que el principal requisito, aunque nos tardemos un poquito más, es que esa candidatura no provenga de una decisión popular, no provenga de la decisión
que tenga un iluminado o iluminada. Aquí se trata de que construyamos y que estemos seguros que esta mujer o este hombre realmente representa una alternativa de cambio, de evolución, de alternancia para el país. Tardemos un poquito más, desde luego que sí. Lo que puedo decirles con toda claridad y comparto con la audiencia, en los próximos días, en las próximas semanas, empezamos a escuchar noticias al respecto y me parece que esto va generando condiciones de emoción para que una competencia abierta y esa finalmente nos conduzca a una candidatura opositora que pueda dar una buena pelea en 2024. Muy bien. Gustavo de Hoyos Walter, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, te saluda Arturo González, buenos días. Da la impresión que los partidos de oposición han renunciado a hacer un trabajo político y se antoja difícil que lo puedan resolver en 2 años, un trabajo político de formación de redes, tejidos y demás, aglutinar en torno suyo el descontento que puede haber en cierto sector de la ciudadanía con López Obrador. ¿De dónde puede surgir ese trabajo y quién sí está haciendo ese trabajo político necesario para plantar cara a el López Obradorismo en México? A ver, en México y en el mundo, que gusto saludarte, la vida partidaria es un pequeño mundito, por no decir de una pequeña luna en el universo de la sociedad civil. La gran mayoría de las y los ciudadanos, como ustedes y como yo, y como la gran mayoría de la audiencia que nos escucha en su programa, no participa, no está afiliado, y muchos no creen en ningún partido político, ni del oficialismo ni de la oposición. Así es que, aunque los partidos deberían de ser mucho más, y eso conscientemente contigo, y hemos dicho una y otra vez, lo más importante es lograr despertar a lo que yo llamo activante ciudadano, a los miles o millones de mujeres y de hombres que no creen en ningún partido, que están cansados de que sean caras que provengan de la burocracia partidaria y que eso sí quiere un cambio de verdad, en serio, con una figura que sea inspiracional, que venga, para decirlo claramente, que sea uno de ellos mismos. Y yo creo que es lo que está esperando la gente. Y me parece que, aunque hay estas deficiencias que comentas y que son muy reales y no son el mejor escenario, si logramos emocionar, si logramos inspirar, darle una mística de triunfo a la sociedad civil, ese pequeño mundito de los partidos queda avasallado por el universo de la sociedad civil, y lo vimos claramente en el pasado mes de noviembre. A ver, un puñado de ciudadanos convocamos, y con un puñado digo un puñado, unos cuantos ciudadanos y ciudadanas, convocamos a la más grande movilización de la historia de este país. Se llevó a cabo en cerca de 50 ciudades, en la Ciudad de México la más numerosa, la más copiosa, pero en muchas ciudades del país. A ver, no voluntariedad, una movilización organizada sin recursos, sin acarreados, sin frutos, sin dinero, solamente llamada por las redes sociales, superó a cualquier llamado de cualquier partido político o de todos ellos juntos. Así es que, aunque parece que está difícil la tarea, yo estoy convencido de que sí se puede. Estoy absolutamente en la seguridad de que vamos a lograr emocionar a la ciudadanía, y estoy también claramente convencido que en 2024 esto que se ha convertido, para decirlo coloquialmente, la moda mexicana, que es la capacidad de cambiar, de la alternancia que vimos en el 2000, que vimos en 2012 y en 2018, la vamos a tener de nuevo en 2024. Si le dijera a los laguneros que cambiaran de afición, que no fueran a los Santos, si fueran a la Chivas, difícilmente encontré a alguien que hiciera caso, pero si les digo que cambien de opción política, estoy seguro que, como lo han hecho en el pasado, lo van a hacer en 2024. Don Gustavo, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Para preguntarle lo siguiente, ¿realmente avanzamos en la democracia cuando al interior de los partidos o de las alianzas no hay democracia? El PRD se queja de esta decisión que tomaron Alejandro Moreno y Marco Cortés de repartirse la posibilidad de los nombramientos para las candidaturas, tanto para el 23 como para el 24. ¿Cómo hacer para que los partidos se democraticen y que realmente podamos vivir la sociedad procesos democráticos auténticos? Gracias, Marcela, y qué gusto saludarte. Pues yo, al igual que la mayor parte de quienes nos escuchan, no milito en ningún partido, me cuesta mucho trabajo entenderles, pero también estoy decidido a no quedarme nada más mirando esa realidad. Mira, en 2020 fuimos un grupito de personas las que nos atrevimos a pensar por la caja, los invitamos un día y dijimos: se tienen que cualidad. Imagínense en la audiencia lo que implicó decirle al primer PAN que después de 8 décadas de ser antagónicos, o decirle a los del PRD que se tienen que juntar con el PRI, y ellos echaron aquí apenas unas décadas, ahora se tenían que juntar.
Yo estoy convencido de que no va a ser fácil, Marcela. Vamos a tener que irrumpir los ciudadanos en los partidos políticos, lo digo en el mejor sentido del término, para hacer que dejen atrás estas prácticas obsoletas y realmente inviten a la ciudadanía de verdad a un nuevo acuerdo. Yo lo que he platicado en estos días, déjame plantear un punto de vista complementario con los dirigentes de los partidos, especialmente con dirigentes del PAN, es que el compromiso que están asumiendo es de arbitrar el proceso, es decir, no implica remotamente que la candidatura presidencial, por citar la más importante, pero lo que uno podría decir en las cámaras y en las gubernaturas, vaya a ser necesariamente para un panista. Ya lo he hecho después de estas entrevistas el propio Marco Cortés. Hoy les gustaría mucho que fuera un panista que estuviese una militancia de 20 o 30 años, pero nos han ofrecido que van a arbitrar un proceso que esté equitativo, con piso parejo, con apertura a quienes están en otros partidos políticos y a la gran mayoría que no está en ningún partido político. Así es que vamos a estar atentos de manera propositiva, no confiados, no echados, nada más a ver si nos ponen frente. Y estoy seguro que vamos a llegar a un proceso que sí genere confianza y que al final de cuentas permita fusionar esos dos mundos que han estado separados y con razón, que es el mundo de los partidos políticos y sus dirigentes, del gran mundo, el gran universo que es el de la sociedad civil. Correcto. Muy bien, Gustavo, pues ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por esta entrevista y si nos lo permite seguiremos en contacto porque hay mucho que revisar en el escenario político mexicano. Gracias, Gustavo. Gracias, saludos a toda la audiencia, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos, Gustavo. Igualmente, Gustavo de Hoyos Walter, empresario mexicano, expresidente de Coparmex.